pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada, que es Verónica Vidal de Prodesc. Ellos están haciendo un gran acompañamiento sobre una denuncia fuerte que hoy también tuvieron una conferencia de prensa sobre una comunidad indígena que está siendo pues atacada, se podría decir, por pues una empresa francesa, IEDF. Y bueno, pues esta Verónica pues nos viene a platicar un poco qué está pasando en Unión Hidalgo, Oaxaca, que es el lugar donde pues esta cuestión eólica se está planteando. Ya la semana pasada también tuvimos a Filiberta Nevado también hablando de estos temas, pero ahí en la región de Hidalgo, sobre los bosques. Bueno, ahora tenemos la parte de Oaxaca. Verónica, buenas noches, y platícanos un poco en qué están, porque aparte hicieron una demanda en Francia, que es muy importante, porque es, yo creo, la primera demanda que se ha hecho, y pues esto es dar un paso interesante contra estas empresas. Buenas noches, gracias Alejandro, Jorge, Karina por la invitación y darnos el espacio a Prodesc y a la comunidad de Unión Hidalgo también, sobre todo, en tener este espacio para que su audiencia pueda conocer un poquito una parte de la realidad mexicana. Y creo que el preámbulo, estuve escuchando justo lo último de lo que estaban comentando de la película, y bueno, creo que también eso de Nuevo Orden me cimbró un poco el nombre, porque justamente pues sí. ¿no? El contexto para hablarles de este tema es justamente una tendencia, ¿no?, que ya tiene varios años de este neocolonialismo, políticas extractivas y neoextractivistas, ¿no?, de los recursos naturales y los bienes naturales de los pueblos indígenas, ¿no?, asentados, ubicados en tierras de los pueblos indígenas que han tenido la propiedad de la tierra ancestralmente. Entonces, bueno, se enmarca, creo que nos dio ahí, y hablabas de los franceses también, por ahí Jorge, creo, o quien estaba comentando, así que bueno, creo que fue una buena introducción. Les comentamos, bueno, para contarles un poquito también brevemente de Prodesc. Prodesc es una organización de derechos humanos mexicana, fundada en el año 2005 por nuestra directora ejecutiva Alejandra Ancheita, y trabajamos en el acompañamiento, ¿no?, la defensa de los derechos humanos, a la tierra, el territorio y los bienes naturales y los derechos laborales. En ese sentido, hemos venido acompañando a comunidades indígenas y agrarias en la defensa de sus territorios. Y bueno, el caso de la comunidad de Unión Hidalgo empezó en el año 2011. Ustedes saben bien que este proceso de la transición energética, ¿no?, entre los acuerdos internacionales que impulsan a los países a tener estructuras o matrices energéticas de energía renovable cada vez mayores, ¿no?, y más abundantes, ha traído a una de las regiones más ricas de México en el sentido de la riqueza y la potencialidad de los vientos, el Istmo de Tehuantepec, que es una región en el sureste de mexicano, en donde ya al día de hoy hay 31 parques eólicos instalados en la región, ¿no? Es un asunto que sí hoy nos convoca localmente, pero ya es un asunto que compete a una región de México en donde ya ha habido varios procesos similares, en donde las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y comunidades agrarias pues ya es histórico, ¿no? Previamente en un contexto de discriminación, lo que hablaban hoy, discriminación, racismo, clasismo, ¿no?, a las comunidades indígenas de este país. En ese sentido, Prodesc viene acompañando a la comunidad de Unión Hidalgo en Oaxaca desde el año 2011, previamente al parque eólico en cuestión con la empresa Electricité de France, del que nos convoca a esta entrevista. Se ha instalado el proyecto Piedra Larga fase número 1, que fue instalado por la empresa Renovalia Energy, una empresa europea, también española. Entonces estamos en un contexto de proyectos de empresas transnacionales en territorio mexicano. Esto nos plantea dos temas. Por un lado, la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar los derechos de las comunidades indígenas, ¿no?, a través de varios
convenios internacionales de los cuales México es suscriptor, como el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Derechos Internacionales, el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, que prevé la consulta indígena, ¿no?, libre, previa e informada ante cualquier proyecto que quiera instalarse en tierras en las comunidades donde están asentadas comunidades indígenas. En ese sentido, pues hay una dicotomía ahí entre el Estado y la empresa, entre que los estados necesitan inversiones, ¿no?, para proyectos de desarrollo y con un motivo económico. Por otro lado, las empresas, en donde tienen la laxitud de los estados en poder tener este tipo de inversiones, y por otro lado, las comunidades que se ven enfrentadas a el no respeto de sus derechos humanos. Entonces, un poquito ese es el contexto que se enmarca el conflicto con la empresa EDF en Unión Hidalgo, en Oaxaca. Verónica, yo te quiero preguntar, dices que esto comenzó en 2011, ¿cómo es que ustedes como organización civil llegan con esta comunidad, la comunidad los busca, cuál es el principal problema que es el que quieren atacar ahí? Sí, el principal problema fue que el proyecto previo, en 2011, había sido también instaurado en la comunidad sin ningún tipo de consulta previa, ¿no? El gobierno del estado de Oaxaca otorga permisos a la empresa instala sus aerogeneradores sin consentimiento de la comunidad, por ejemplo. Y esto genera también divisiones a nivel interno de la comunidad entre los que son los detractores, entre comillas, del proyecto y los que están a favor, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces la empresa llega con compras de tierra, ¿no?, firmas de contratos ilegales, hacer acciones sociales de supuesto bienestar en las comunidades. Entonces eso va generando pues cierta también división en la comunidad, ¿no? Y bueno, la comunidad de Unión Hidalgo nos buscó en el 2011 porque también se habían enterado, a partir de estos contratos con la empresa Renovalia Energy, se habían firmado contratos en tierras de propiedad comunal, ¿no? Y se habían firmado contratos privados, ¿verdad? En ese sentido estarían violando la ley que otorga, ¿no?, la comunalidad de la tierra a la comunidad de Unión Hidalgo. Y desde ese entonces, pues hemos seguido acompañando, hicimos un juicio para establecer justamente la nulidad de esos contratos. Y bueno, y de ahí PRODESC trabaja con una metodología de defensa integral de los derechos humanos, en donde no solo hacemos litigio estratégico y acompañamos desde la estrategia legal a las comunidades, sino que también hacemos análisis e incidencia política de los casos que acompañamos, ¿no? Tenemos información, investigación de los procesos que se acompañan, al igual que una estrategia de comunicación, ¿no?, sobre todo para dar valor al trabajo de la comunidad y al trabajo de la defensa de los derechos humanos, reivindicar ese trabajo que también está protegido por convenios internacionales a nivel de Naciones Unidas. Y por otra parte, también fortalecemos la organización de la comunidad, ¿no?, a través de capacitación, apoyo y organización, ¿no?, apoyo de las asambleas y muchas otras actividades que pretenden justamente fortalecer el tejido organizativo. Fíjate que ahora que estamos en esta palabra del nuevo orden, hace unos días entrevisté a un amigo mío, Carlos Fernández Vega, que es analista de economía, en La Jornada, y dice que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón prácticamente regalaron 40% del territorio nacional para el extractivismo minero, y que los que se han llevado el oro y la plata de México se han llevado más oro y plata que los españoles en toda la conquista, y que pagan 5 pesos por hectárea al año por la concesión. O sea que
es una barbaridad. Y también tuvimos aquí otra persona de Oaxaca, no me acuerdo el nombre, que invitó a Alejandro, y nos hablaba un poco de estos campos eólicos que empiezan a cubrir todo con cemento y pues le dan en toda la torre a la comunidad y al campo y a la vegetación y demás. ¿Esto ocurre en este caso de Oaxaca? Sí, es Diana Manso, perdón, el nombre de la reportera que está en Oaxaca. Sí, Diana, que Diana Manso. Sí, por supuesto, hay varios estudios, ¿no?, documentados de científicos también mexicanos que documentan justamente el impacto. Incluso los comuneros, ¿no?, de Unión Hidalgo cuentan de propia voz, hoy no sé si estuvieron también en la conferencia, pues el impacto en las aves migratorias, el impacto incluso en los modos de vida de la población, o sea, las poblaciones en esa región también viven de la pesca, esos generadores hacen un ruido inmenso, ¿no? Vibran las ventanas, no pueden dormir, son torres de cemento gigantescas de más de, no sé, 200 metros de altura, utilizan una cantidad importante de material, como decías, de cemento, que son en tierras cultivables, ¿no?, en la región, entonces eso también afecta otra vez los medios de vida de las poblaciones, los ecosistemas, ahuyenta a los peces del ruido y de las vibraciones que eso genera en el mar. Entonces, sí es un tema más, además de los impactos en la población y también me gustaría tocar el tema de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos. Ustedes, como bien saben, México es uno de los países más peligrosos para este trabajo, ¿no?, para la defensa de los derechos humanos, en específico, y más aún para la defensa de la tierra y el territorio. Y en la comunidad, por ejemplo, desde el 2011, desde que PRODESC empezó a acompañar a la comunidad, se han emitido medidas cautelares de la Comisión de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, ¿no?, para algunas personas defensoras, y desde el 2012 se emitieron medidas cautelares para toda la comunidad. Medidas cautelares quiere decir medidas de protección y seguridad emitidas por el Estado, ¿no? Desde que llegó también la empresa, ¿no?, la Electricité de France, la empresa que estamos demandando PRODESC, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, y la comunidad, también se aumentaron las agresiones a personas defensoras en Unión Hidalgo. En abril del 2018, por ejemplo, tuvimos que pedir medidas cautelares también por el proyecto de EDF. La Defensoría del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana por la situación de riesgo, e incluso organismos internacionales de derechos humanos emitieron una alerta por la situación de riesgo a las personas defensoras, la cual también se cursó al CEO, al director ejecutivo de la empresa también en Francia, ¿no? Y se alertó también al gobierno mexicano. Entonces, los impactos son varios, ¿no? Tanto afecta a los ecosistemas como a las personas, y lo que nosotras tratamos de posicionar es que los modelos de transición energética deben cumplir, ¿no?, cualquiera sea ellos, ya sea de fósiles o no fósiles, ¿no?, renovables, deben cumplir con lo que se llama el deber de debida diligencia corporativa en derechos humanos, ¿verdad? Estos proyectos de energías renovables que aparentemente se venden como verdes y limpios, pues lo que menos están generando pues son beneficios, ¿no?, sobre todo menos para la comunidad. Por ejemplo, los contratos de leasing de la tierra o de uso de la tierra para colocar los aerogeneradores, a nivel global, más o menos en los países en donde este sistema de energías eólicas funciona, en principio, dan a los dueños de la tierra aparentemente el 4% anual de las regalías, ¿no?, de las ganancias de la generación de la energía eléctrica. En México se calcula que si llegan al 0,95% o el 0,50% de las ganancias es mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes brechas entre las promesas y la realidad, ¿verdad? Oye, yo te quería preguntar, Verónica, dentro de esta conferencia también
mencionaron una cosa muy importante, las compañeras sobre todo que tienen que trabajar por las mañanas en casa, no se pueden integrar a estas reuniones que han tenido pues con parte de la empresa y con parte del gobierno, pero también están denunciando que estos parte del gobierno vienen siendo arrastrados y son los mismos de los gobiernos anteriores y que pues finalmente no han cambiado y por eso también sigue como el mismo mal manejo. Platícanos un poco sobre eso, por favor. Mira, justo tocaste un tema que a mí me interesaba platicarle, sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? ¿Qué rol también juegan las mujeres? Acá también hay un impacto de género, ¿no? En las decisiones de la comunidad, las mujeres generalmente, no solo en el caso de Unión Hidalgo, pero en general, ¿no? En la defensa de los derechos humanos y en específico las defensoras mujeres de la tierra y el territorio, se ven afectadas por su rol de género, ¿no? En la defensa de su tierra. Como dijiste muy bien, muchas veces no pueden ir a las reuniones, tienen, se supone, un rol asignado, ¿no? En la comunidad de ser las cuidadoras, ¿no? Y de no participar, y eso impide la participación en las decisiones de la comunidad, ¿verdad? Entonces, también queremos precisar que cualquier tipo de estos proyectos tiene que tener en cuenta también la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones sobre los destinos de la comunidad, ¿verdad? Eso sería en general, pero bueno, en este caso también es muy marcado sobre los roles de género que se establecen, ¿no? En las comunidades y en la sociedad en general, que limitan la participación de las mujeres y su liderazgo, cuando generalmente son las que siempre están en la primera línea de lucha en los territorios, parando las máquinas de las empresas, ¿no? Haciendo frente a la policía, la seguridad privada de la empresa cuando hay algún desalojo, en fin, ¿no? Entonces, sí hay que rever también esa parte de cómo en la comunidad se da acceso a las mujeres a la toma de decisiones comunitarias. Bueno, y recordemos también que estamos en bastantes territorios y lugares donde la migración es muy común y las mujeres también se quedan, que es un poco el caso de Filiberta Nevado, que también pues está su hija, ella defendiendo este espacio porque finalmente son las que realmente habitan, entonces tendrían que tener ahí un lugar preponderante para estos diálogos y estas pláticas. Y coméntanos, por favor, cómo está la demanda o cómo es legalmente lo que están haciendo en Francia, que eso es muy interesante. Bueno, les cuento. En Francia hay una ley que se llama la Ley Francesa del Deber de Vigilancia, que se promulgó en el año 2017, que es la primera ley en el mundo que establece legalmente la debida diligencia, es decir, la obligación que tiene la empresa, ¿no? Para de alguna manera utilizar formas en las que sus gestiones y sus actividades, ¿no? Tengan apego a los derechos humanos, ¿verdad? Y no tengan impactos negativos en los territorios donde operan. Eso incluye no solo a la empresa filial matriz en Francia, sino también a los subcontratistas y que se encuentran dentro de la cadena de suministro y a la filial de la empresa en México. Este tema de la debida diligencia viene desde el año 2011, se generaron una serie de principios de obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, en donde se establece la obligación justamente de prever, ¿no? En dado caso, y prever los riesgos de las operaciones, mitigar y reparar e incluso monitorear cualquiera de sus actividades que puedan tener algún perjuicio para los derechos humanos. Esto no exime tampoco de la responsabilidad del Estado, ni que cuando el Estado tampoco cumple con su obligación, ¿no? De garantizar y proteger, la empresa no tenga responsabilidad, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando esta ley para probar, ¿no? y demostrar que la empresa francesa EDF tuvo incumplimiento, ¿verdad? En esta materia, ¿no? Tanto en dos sentidos. Una,
por sus prácticas abusivas y corporativas y violatorias de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo es la violación sistemática al derecho a la consulta libre, previa e informada, y la estigmatización y criminalización de las personas defensoras, y en la violación del derecho a la tierra de las comunidades agrarias. Vale decir, por ejemplo, que la empresa, en este caso, ya tenía permisos asignados por parte del gobierno estatal antes de que se empezara cualquier proceso de consulta, ¿no? Entonces, ya eso es una prueba de la falta de su deber de vigilancia, y en ese sentido estaría incumpliendo con la ley francesa del deber de vigilancia. Y entonces, perdón, Verónica, entonces en este caso lo que procedería, en dado caso de que ganen la denuncia, sería que la empresa retire sus hélices estas y ¿cómo se dice? Que resarce el daño que se hizo a la comunidad. Sí. Bueno, el proyecto todavía de Gunasi Caru, que es así como se llama el proyecto, que quiere decir Mujer Bonita en zapoteco, que le han puesto a este nuevo parque, no está todavía en operación, no se ha instalado, ¿no? Pero sí ha habido varias irregularidades en el proceso de la consulta, y sobre todo los impactos a las violaciones de los derechos humanos en las personas defensoras. Hay irregularidades también del otorgamiento de los permisos, ¿no? Sin el consentimiento de la comunidad. Y eso, y EDF, vale decir también en este punto que EDF es una empresa que ya tiene 10 años en México, ya tiene 3 parques eólicos en el país. Entonces, el no conocimiento de la ley, por ejemplo, no es excusa, ¿no? Como bien se dice, para no saber. Discúlpame, ¿en dónde están los otros parques de estos señores franceses para? Te digo, están. Uno es La Ventosa, que se hizo en 2009, en Santo Domingo, y el Vistinú, en 2013. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la ley de vigilancia lo que hace, pues, es poner, ¿no? Es decirle a la empresa, usted incumplió con su deber, ¿no? Con su obligación de vigilancia, ¿no? Entonces se le notifica al juez, y no hay un plan, o sea, la empresa a través de la ley debe estar obligada a tener un plan de debida vigilancia, en el que se establecen tanto la identificación de los riesgos, ¿no? Que pueden tener las actividades empresariales, las medidas de mitigación y prevención, y el monitoreo de la implementación de ese plan, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad de la empresa, y en este caso es lo que estamos diciendo, es que la empresa no cumplió con ese deber, ¿no? ¿Qué más? También, en cuanto al derecho de la consulta libre, previa e informada, firmó contratos, como les decía, ¿no? Llegó a acuerdos sobre el proyecto sin consultar a la comunidad, y hubo también en 2015 contrato de arrendamiento de tierras, contratos de compraventa de energía con la CFE en enero de 2017, hubo un memorándum de entendimiento con el gobierno de Oaxaca para la exención de impuestos municipales en junio del 2017, se dio un permiso de generación de energía con la CRE, con la Comisión Reguladora, en junio del 2017, y se presentó la manifestación de impacto ambiental en agosto del 2017. La consulta se empezó a hacer de manera irregular hasta abril del 2018. Esto hace que haya habido una violación al carácter previo de la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que la consulta, el Estado mexicano debería haber empezado la consulta previamente a que la empresa tuviera todos estos contratos, hiciera contratos con los arrendadores de la tierra, etcétera, ¿no? El carácter libre quiere decir también, alguna violación también, identificamos al carácter libre que tiene que tener cualquier consulta, que es lo que les contaba hoy más temprano, que se desarrollaron una serie de actos de torneo de fútbol, apoyos a escuelas, promoción del centro educativo, promesas de beneficios, etcétera, ¿no? Y también negoció y firmó contratos con quienes que crearon expectativas e intereses en ciertos grupos, por ejemplo, con el comité de propietarios, manipulando e influenciando la opinión, ¿no? Esto llevó también a ciertos efectos también en la comunidad, una serie de consecuencias para la comunidad, como generar liderazgos paralelos, al hostigamiento, a la estigmatización y a las amenazas contra los críticos del proyecto,
y los defensores comunitarios, la ruptura del tejido social y la violación del derecho a la tierra. ¿Por qué? Porque, como les contaba anteriormente, estas tierras son comunales y se hicieron pasar por tierras de propiedad privada. Y por ¿Qué población, número de población? Perdón, termina. 14.000 habitantes. Aproximadamente 14.000 habitantes. También, bueno, se dio también el riesgo a personas defensoras, en donde se crearon grupos de interés entre propietarios, que ha llevado pues a escalas de escalada de violencia con serios daños a la seguridad y la integridad de mujeres y hombres defensores. En cuanto a la demanda, lo que pedimos, ¿no? No sé si querías, Karina. No, te quería preguntar que cuánta población tiene la comunidad. Justo. Sí. Y bueno, y más concreto, ¿qué contiene la demanda o qué pedimos en la demanda? Es que la empresa se abstenga de influenciar, ¿no?, indebidamente la opinión importante en consentimiento de la comunidad de Unión Hidalgo, que se abstengan tanto directa o indirectamente de promover e instigar ataques y discursos estigmatizantes contra las personas defensoras, también de solicitar permisos o firmar contratos sin consulta adecuada previa, y también ordenar a EDF terminar relaciones comerciales con subcontratistas que hayan cometido abusos y violaciones de derechos humanos con relación al proyecto Unacicarú. Y también se le solicita al juez, ante el mayor riesgo de violaciones a personas defensoras y a violaciones de derechos humanos en la comunidad en general, que ordene la suspensión de la implementación del proyecto hasta que se cumpla con las obligaciones establecidas en la ley de debida vigilancia, ¿no? Entonces, esos son como los núcleos centrales de la demanda. Pues esto recién pusimos, EDF fue notificada el día de ayer, entonces esto todavía hay un proceso de 2-3 meses para que el juez en París pueda admitir la demanda. Es un proceso que recién comienza, ¿no? Pero creemos que es un gran paso, y tener esta ley pues una gran oportunidad para la búsqueda también de justicia, ¿no?, y reparación, y sobre todo prevención, ¿no?, que es lo que queremos, claro, que no haya más daños, ¿no? Así es, y yo creo que es un paso muy importante para que quede, como siempre, cuando una organización hace una denuncia y cuando varias organizaciones se suman, pues crean un camino para que otros lugares y otras personas puedan también acceder por esa vía a la justicia. Entonces es muy interesante lo que están haciendo, muy valioso, y pues esperemos que todo siga muy bien. Te agradecemos mucho por tu participación, y estaremos pendientes de todo lo que suceda en esto, y seguiremos replicándolo nosotros también en nuestro portal de Periodistas Unidos, que es un espacio también justo para dar voz a todo esto que está pasando, y pues los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias también a la audiencia por escuchar, y bueno, con mucho gusto los estaremos actualizando. Te agradecemos Gracias, mucho. Verónica. Buenas noches a todas y todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao.